siéntate y si quieres ahora yo te quito la silla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy es el tercer día de las jornadas. En las primeras jornadas, en los 2 primeros días de jornadas, que intervino el doctor Emilio Alba y la doctora Márquez, estuvimos tratando el tema de la oncología, la genética y la medicina desde el punto de vista de la oncología. Una vez que hemos terminado estas 2 sesiones, comenzamos otras 2 sesiones que vamos a tratar especialmente el tema de la medicina, la genética y las enfermedades raras. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Francisca Sánchez. Ella, como todos le llamamos, Kika. Ella es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga. Ella nació en Ceuta, aunque casi toda su vida pues la ha pasado aquí en Málaga. Ella estudió biología en Granada, después pasó a la facultad con un grado de bioquímica y pues hizo su tesis en Málaga. Una vez que terminó su tesis, en la etapa postdoctoral estuvo en la Universidad de Roma, en Italia, y en la universidad, ella en California, donde estuvo haciendo sus estudios de postdoctorales y estuvo varios años. De nuevo volvió a Málaga y trabajó en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de Málaga, donde pues ha sido profesora durante muchos años y después obtuvo la cátedra de Bioquímica y pues ahora es el cargo que tiene de catedrática de Bioquímica. En la línea de su investigación ha estado centrada fundamentalmente pues en los aspectos moleculares de las enfermedades raras. De hecho, ella es directora, es investigadora principal de uno de los grupos del Centro de Investigaciones en Red, CIBERER, que se dedica al estudio de enfermedades raras, y también centrada en los estudios moleculares del cáncer. Dentro de la facultad muchos de nosotros hemos sido alumnos suyos y la verdad que es un placer tenerla con nosotros. Ella es una de las profesoras que más cariño tienen allí tanto alumnos como profesores y pues la verdad que es un placer tenerla hoy entre nosotros y nos va un poco a presentar su ponencia de la genética o genómica en el estudio de las enfermedades raras. Pues muchísimas gracias, os paso la palabra. Gracias a vosotros por la invitación. Voy a centrar un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos los responsables de que hoy esté yo aquí contando mi visión de la relación de la genética con las enfermedades en general. Aunque, como él ha dicho, yo he estado trabajando casi toda mi vida o bien en asuntos relacionados con el cáncer al principio, digamos como la mitad de mi trayectoria, y posteriormente pues ya me diversifiqué un poco y también he tratado temas de inmunología y de enfermedades raras, y ahora lo mezclo un poco todo. Al final de mi vida profesional voy a cerrar el círculo porque uno de los últimos artículos ha sido casi volver al comienzo, pero renovado con toda la tecnología de biología molecular. Y además todo junto porque la enfermedad sobre la que hemos visto la relación entre la glucólisis y el metabolismo de poliamina es neuroblastoma, que es un cáncer pediátrico raro, aunque hay muchos en porcentaje, un porcentaje importante de los cánceres pediátricos, pero en la población general es un cáncer raro. Bueno, entonces todo esto me llevó... Ya está. Espero daros... No tenía muy claro cuál era la especialización del auditorio ni la composición del auditorio. He tratado de hacer una cosa que no fuera demasiado básica, demasiado divulgativa,
pero tampoco demasiado complicada tecnológicamente en cuanto a detalles técnicos, ¿no? Y también va a estar impregnado de mi propia experiencia. Bueno, pues ¿cómo se generó el conocimiento biológico, biomédico? Yo soy bióloga y entonces mi origen fue la biología. Entonces me he dado cuenta de que durante el siglo XX estábamos empeñados estábamos frente a un puzzle de millones de piezas, que era conocer cómo funciona un ser humano o un mamífero o cualquier ser vivo. Pero eso es un puzzle de millones de piezas. Y empezamos a poner fichas y empezamos a estudiar las cosas de una manera reduccionista, y apareció, pues por un lado, las descripciones de las características asociadas a zonas del genoma, por otro lado, las bases de la biología molecular y cómo esa genética se iba moviendo, iba haciendo cosas, pero eran todo poner piececitas. Ya al final del siglo XX se terminó el proyecto Genoma Humano, entonces entramos en la época genómica y se pudo hacer posible un sueño de un señor, o una reflexión filosófica de un señor un momento que nunca me acuerdo del nombre, von Bertalanffy, en los años 53, propuso que los sistemas vivos deberían de estudiarse desde un punto de vista holístico. Quiere decir, no reduccionista como habíamos hecho antes, una proteína, un gen, una característica, sino el todo. Porque si uno ve una hormiga, no se imagina un hormiguero, que es una estructura que parece pensada por alguien que tiene cerebro, porque tiene de todo, tiene almacén, tiene dormitorios, tiene de todo. Entonces, este señor dijo que todos los sistemas complejos, incluido la vida, pues debían de estudiarse integrando, y desde un punto holista, integrando todas sus características. Y gracias a la evolución tanto del puzzle de las piezas como de la tecnología para poder analizar todas esas piezas, eso se está haciendo realidad. Y vengo a hablar de genética y cómo puede ayudar la genética en las enfermedades, ¿no? O sea, cómo se pueden estudiar la importancia de la genética en las enfermedades humanas. Y me voy a salir un poquito, si me lo permiten, de la genética, y voy a hablar en realidad de todas las biomoléculas, de DNA, proteínas, mensajeros, un poquito de todo, porque realmente, siguiendo esa filosofía que es la que impera ahora mismo, no basta con los genes, sino hay que poner esos genes en movimiento, en acción, hasta que llegan a proteínas, y esas proteínas hacen lo que tengan que hacer, ¿o no? Y entonces estaremos enfermos. Entonces ya ha surgido el concepto empezó primero el de Systems Biology, biología de sistemas complejos. Y ahora ha surgido ya, se nombra la Systems Medicine, la medicina de sistemas, que trata de comprender, pues eso, la salud y la enfermedad como un global. Así que hemos pasado de tener los libros de texto uno por uno a querer a estar caminando hacia la utopía de poder construir un ser humano, o entender, si no se puede construir, por lo menos entender a un ser humano desde sus piezas más básicas, que son las moléculas. Y claro, eso, como he dicho antes, ese sueño se hace posible gracias a que se han desarrollado tecnologías que nos pueden dar miles o millones de datos simultáneamente. Y entonces apareció como todos sabréis, la genómica. La genómica, a ver si el puntero funciona. Hoy el puntero, el ratón. ¿En la mesa mejor? Sí.
Pues unos aparatos que tanto el aparato, como dice Emilio Alba, como ya cada vez es más fácil, el aparato es caro, porque es caro, pero cada vez es más fácil, nos puede dar en muy poco tiempo muchísimas lecturas de secuencia, la tecnología de nueva generación. La proteómica también ha avanzado mucho, de tal manera que desde una muestra incluso unicelular se puede, o de un grupito de células pequeños, se puede obtener información de qué está expresando esa célula en concreto. Y la metabolómica nos dice los cambios que en los productos metabólicos se están dando por cualquier acción, o bien por una enfermedad, o por un tratamiento farmacológico, o como sea. Y en este caso, esta tecnología son muy complicadas. Con algunas de sus versiones yo me lío en los fundamentos, porque además es que está avanzando y está evolucionando a una velocidad brutal. La proteómica se basa fundamentalmente en electroforesis bidimensional y espectrometría de masa, fundamentalmente en espectrometría de masa, y la metabolómica pues también tiene espectrometría de masa. Las de control de flujo también se pueden apoyar en distintos tipos de cromatografía, combinadas con radioisótopos. En fin, hay distintas técnicas, pero el caso es que ya podemos tener un listado completo de, en cualquier muestra biológica, todos los genes que tiene esa muestra, todos los genes que se están expresando en esa muestra, todas las proteínas que se hacen en esa muestra y todos los metabolitos, es decir, todas las moléculas que pueden estar interviniendo en la vida de esa célula. Y esto, por no alargarlo mucho, pues es lo que quiere decir un poco el eje de la biología molecular, que de los genes saldrían los mensajeros, de los mensajeros las proteínas. Pero tenemos que tener, muchas veces tenemos que pensar, porque no se puede matar mosquitos a cañonazos. Estas tecnologías están abaratándose, pero tampoco están las cosas como para tirar el dinero. Entonces hay que pensarse muy bien qué nos trae más cuenta en un momento determinado, si tenemos que abordar un proyecto de secuenciación del genoma completo de ese individuo, o nos basta con tener simplemente las copias y las cantidades de los mensajeros, o es que nos viene mejor saber nada más que la cantidad de los mensajeros, de todos los mensajeros, que realmente como estuvieron en un principio codificados. Y otras veces pues nos basta también con la proteómica, porque eso nos puede indicar, al fin y al cabo, una cosa que no he comentado de la anterior diapositiva, es que cada plano de la biología molecular nos da una información distinta. Como dice ahí, la genómica es qué potencial tiene esa célula, qué podría hacer de algún modo y qué no podría hacer. La transcriptómica es planeo hacer, es decir, estoy transmitiendo la información para fabricar algo. La proteómica es la que se encarga de hacer el trabajo, es decir, de coger dos moléculas, hacerlas chocar, hacerlas interaccionar, porque la vida no es nada más que un montón de colisiones muy bien organizadas. Y los metabolitos es lo que realmente lo que nos importa. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio físico, termodinámico, entre lo que entra en nosotros y lo que sale de nosotros, y lo que entra y lo que sale son metabolitos. Es decir, cuando nos hacen un análisis de sangre, nos miden la glucosa, el colesterol, todo eso son metabolitos, porque son los que se mueven alrededor de nuestro cuerpo, y los que hacen la función de que aparezcan son las proteínas. Entonces, dependiendo de la pregunta que se haga sobre un enfermo, pues vendrá bien a aplicar una tecnología o aplicar otra, dependiendo del problema donde sospechemos que puede estar. Entonces, como digo, en muy poco tiempo, fijaos como de la secuenciación de Sanger, que no es por presumir, pero la primera que secuenció algo en Málaga fui yo, con 2 placas de vidrio, una de esas que me ponía de urea y poliacrilamida,
la barriga llena. Dicen que la poliacrilamida sin gelificar es neurotóxica. Ahora me lo explico yo todo, porque yo me llené mucho la tripa de poliacrilamida. Porque la cinta, y voy a decir por qué, porque la cinta americana que yo usaba en California era muy buena, pero la cinta americana, esa platea que vendían aquí, no pegaba lo mismo. Era como si fuera de los chinos, entonces se salía el gel por abajo. Bueno, pues de aquel cutrerío de secuenciaciones que os estoy hablando de los años 90, hemos pasado en nada, en 20 años. 20 años no es nada, pero ha sido mucho para la biología molecular y para la genética. Pues ya fijaos en los precios, cómo ha crecido la tecnología. Ya se habla no de la next generation, sino de la next generation. Ya son 2 órdenes de magnitud de generaciones, o 2 órdenes de generaciones. Fijaos que costaba, y además el precio ha corrido incluso, o ha bajado incluso más, porque aquí, si yo no recuerdo mal, esto es un 8, quiere decir que costaba la primera secuenciación de un genoma fueron 100.000 euros. 100 millones de euros. 100 millones de euros. Cuando apareció esto con Sanger y la Third Generation Sequencing, la tecnología de segunda generación ha conseguido que se pueda hacer un genoma, esto es 7, 6, 5 que veo desde aquí fatal, pero pues si no recuerdo mal de cabeza, 11.000 euros y bajando. No es así, yo no estoy en los precios porque no vendo el servicio, pero creo que va por los pocos miles de euros, sobre 7, 8, 9, ¿no? Eso va bajando. Hay un proyecto para llegar a los 1.000 euros. Eso es muy... O sea que ya por 1.000 euros, no sé si habéis visto la película Gattaca, pero por 1.000 euros vamos a meter el dedo y nos van a decir de que nos vamos a morir. Ya se puede hacer con el 23andMe. No de que vamos a morir, pero de que tenemos más probabilidad. Cuando queremos hacer transcriptómica, esto también ha evolucionado mucho, porque se empezó con los Norder. Después de los Norder, que hacía un Norder a un día, pues después se pasó a los microarrays, que te daban miles de parámetros conjuntos, ¿no? Pero los macroarrays nada más que se podía saber si estaba más elevado o menos elevado, pero no era una cosa cualitativa, pero no cuantitativa. Ahora, con la tecnología del RNA-seq, no solamente se puede saber qué está expresando una célula en una célula de un enfermo con respecto al control, sino no solamente lo que está subiendo y bajando, sino un poco en qué grado, ¿no? Ya es informativo de la cantidad. No es que se le pueda llamar, para mi gusto, cuantitativo, pero indicativo de la cantidad. ¿Esto a qué lleva? Pues, o sea, está todo muy bonito porque estamos generando muchos datos, tenemos que cada día es más barato ese esfuerzo, pero muchas veces lo que pasa es que yo me pasaba con la tecnología primitiva de la biología molecular un día para sacar un dato de un mensajero. Ahora, en un día se sacan miles, si no más, datos de un paciente. ¿Cómo se procesa eso? Porque yo no me voy a venir a mi casa con 1.000 datos para entre la cena y la hora de dormir procesarme todos los miles de datos. No tenemos más remedio que acudir a la bioinformática. Alguna cosa, alguna inteligencia artificial que nos ayude a procesar todo eso. Porque si no, bueno, ya existe el problema del Big Data, demasiados datos para poder ser procesados, con lo cual vamos a morir de éxito porque estamos ahí gastando un dinero en generar miles de datos que no tenemos tiempo ni de organizarlo, ni de extraer de él el conocimiento que nos hace falta, ¿no? Entonces, ahí hay un gap entre lo que generamos y lo que aprovechamos. Como eso no es rentable, pues no tenemos más remedio que volver a acudir a la filosofía de la biología de sistemas, que significa que se coordina el trabajo experimental
high throughput, de alto rendimiento, de originar muchos datos, con también en paralelo esfuerzos por poder organizar todos esos datos y ayudar al investigador a hacer el análisis, pero por una inteligencia artificial, hacer el análisis y darle la información la información, porque el conocimiento al final tiene que pasar por un cerebro humano, pero por lo menos organizar la información y darle al humano que está haciendo el estudio pues pistas de por dónde tiene que seguir mirando. Y entonces para eso ya el unir los libros de la biomedicina, el fusionarlos, también ha hecho que se fusionen, que se pierdan las barreras corporativistas y que se tengan que fusionar las distintas especialidades, pero no solamente biólogos, farmacéuticos y médicos, sino también químicos, matemáticos que tienen que hacer los algoritmos de los programas de ordenador, físicos que tienen que para todo lo que son modelados energéticos y de circuitos, de cómo todo un ser vivo puede estar funcionando, hace falta mucha física, y en realidad lo que lleva a una enfermedad no es más que física, porque un sistema complejo como es un ser humano, su vida sigue los postulados de la teoría del caos, es decir, es azarosa. Ahora mismo me da ahora no, porque ya no hace sol cuando yo salga, pero mañana por la mañana me da un rayito de sol donde no debe, me hace una mutación donde no debe, mi sistema inmune no lo ve y me sale un melanoma un día de esto. Entonces, eso es azaroso completamente, o sea, eso no es bien escrito en los genes, que a mí el sábado 15, Dios no lo quiera, que ya tengo bastante con lo que tengo, me vaya a dar un melanoma. Eso no viene escrito en los genes, ni en el transcriptoma de hoy, ni en el proteoma de hoy. Eso será mañana, cuando empiece a poder ver algo. Entonces, hace falta todo eso para poder predecir cómo está funcionando o cómo se ha estropeado el buen funcionamiento de un ser vivo. Y entonces las distintas áreas de conocimiento científico tienen que apoyarse una a otra, tienen que integrarse para llegar a esa utopía. Vamos caminando hacia una utopía. De manera que hoy en día se ve la enfermedad, esto no es mío, esto es el más famoso biólogo de sistemas, además pionero, de la biología del sistema aplicada a la biomedicina y a muchas otras cosas, porque este señor Barabasi es polifacético. El caso es que nuestra visión del asunto es por plano. Aquí están las enfermedades, y este hombre le bautizó con el nombre de diseosoma, es cómo están relacionadas todas las enfermedades entre sí, hacen una nube, hacen una red. En este caso, la relación la hizo Barabasi en función de los genes que comparten distintas enfermedades. Hay genes como, por ejemplo, P53, que fijaros todos los cánceres que tiene, que comparte tener la mutación P53, o MYC, ¿no? Y después, pues hay otros casos donde son al revés. Una enfermedad ha podido estar causada por muchos genes. Total, que eso, cuando se hacen las relaciones y se visualizan, nos da una red. Ese sería el diseosoma. Pero el diseosoma, ¿por qué está determinado? La capa de en medio, ¿por qué está determinada? Pues por la capa bioquímica, tomado bioquímica en amplio espectro. Ahí están todas las reacciones metabólicas, o sea, todo el metaboloma. Ahí está toda la señalización, que es específica de tejido, que tiene mucha regulación post-transcripcional y por tanto es fundamentalmente transcriptómica, entre otras cosas. Está todo no solamente es bioquímica, sino también el metabolismo tiene mucho que ver con la compartimentación, con lo cual en el fondo también tiene datos tiene influencia en la biología celular, dónde está colocado cada elemento dentro de una célula.
Pues eso influye, porque la capa de abajo es la que determina que aparezca un punto en la de arriba. Y después, como no todo está en los genes, ese fue el gran chasco de principios del siglo XXI, cuando nos creíamos que ya la medicina iba a estar, de hecho lo está, tremendamente facilitada, que ya casi lo teníamos todo con el proyecto Genoma Humano. Pues no, porque de un gen tenemos 20.000, pues salen no sé cuantísimos, me parece que un orden o dos de magnitud de transcritos pueden salir, me parece que uno, pero... Y después de proteínas, pues con las isoenzimas, los splicing alternativos que dan lugar a distintas proteínas, pues no se sabía todo ni muchísimo menos. Entonces, desde que uno tenga un gen, bien o mal, hasta que aparezca una falta de balance en su cuerpo, que es una enfermedad, pues también hay una capa externa que tiene mucha influencia, que es la red social. Yo le pongo a mis alumnos siempre el mismo ejemplo. Si una chica con propensión a la obesidad nace en el Tíbet, en una familia vegetariana, pues a lo mejor no es obesa en su vida. Pero si nace en una panadería y se cría en una panadería y encima es golosa, pues lo más probable es que sea obesa, ¿eh? Entonces hay mucho del entorno social, del sistema de vida, de las costumbres, que van a influir. Eso ya lo podemos ver en la metabolómica, porque esa es la realidad que va circulando por nuestras venas, pero en la genómica a lo mejor no podemos ver nada. Bueno, pues como os decía antes, la enfermedad, quizás la tenía que haber puesto antes, la enfermedad no es más que la vida está, por eso decía yo antes que hacen falta los físicos, la vida está conducida por las leyes físicas. Y hay una muy aplicable, que es que siempre vamos buscando lo energéticamente más favorable, que vamos perdiendo energía, nuestro sistema va perdiendo energía. Entonces es como si energéticamente estuviéramos cayendo por un terreno. Pero, y todo va bien si ese terreno, que está ya muy puesto a punto por la evolución, ¿no? Por donde tiene que pasar la bolita, va bien y va bajando por donde tiene que bajar. Pero azarosamente, o por una mutación, o por unos malos hábitos de vida, o incluso por un accidente de coche, o porque uno ha hecho una alergia a su sistema inmune anómala y le sale una enfermedad inmune, esa bolita, su metabolismo, una pieza de su metabolismo, empieza a ir por otro lado. Y no es capaz, hay veces que la bola, con lo que sea, aunque sea con un fármaco que viene a ser como un empujón energético, lo vuelve a poner en el camino y la enfermedad desaparece. Pero hay veces que esa bola no puede volver ya al camino por donde van en otras personas que no tienen enfermedad. Y entonces cuando tenemos un estado patológico. Estoy dando la visión de una bioquímica. Probablemente cualquier médico daría otra, pero yo doy la que doy porque soy bioquímica y entonces mi obligación es unir la ciencia básica con la ciencia que digamos aplicadas, ¿no? Que pueden beneficiar a los demás. Bueno, pues esto es lo que quiere decir esta diapositiva, que nuestro organismo funciona gracias a una red de interacciones entre moléculas bastante robusta, con capacidad de compensar las alteraciones que pueden producirse. Nosotros tenemos la capacidad, incluso sin medicamentos, en muchos casos, de devolver la bolita al buen camino, pero otras veces pues no se puede. Si se compensa el equilibrio, tenemos salud. Si no se compensa el equilibrio, pues estamos enfermos. Lo que pasa es que las enfermedades son curiosas porque cuando se ve la relación, esto no sé si vendrá, no recuerdo bien si viene después, así que ahora me callo. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales en patología humana?
Pues cuando aparece un enfermo, yo creo que cualquier médico, incluso yo, cuando me cuentan los síntomas de alguien y no soy médico, pienso, ¿será esto genético o será adquirido, digamos, ¿no? A lo largo de la vida. Y yo, como bioquímica, me digo, ¿dónde habrá empezado? ¿Dónde está la bolita que se ha perdido? ¿Dónde ha empezado esta enfermedad? Y también ya el que tenga que arreglar esto, incluso yo ya por curiosidad me pregunto, ¿existe alguna forma de solucionar ese fallo estructural o funcional que da lugar a los síntomas? En el símil de la bolita, imaginemos que la bolita es que se ha abollado o pesa más por un lado y entonces siempre ahora se desvía en el mismo sentido o no rueda bien. Y eso es lo que pasa, una proteína o la mutación le aumenta la actividad o le quita la regulación o le inhibe o simplemente no hay proteína porque no se ha podido. Entonces, ¿existe alguna forma? Porque hay estropicios moleculares que tienen solución y otros que no la tienen por lo menos tan fácil, ¿no? Ahora con el CRISPR-Cas9 lo vamos a arreglar todo, pero hasta ahora, si uno no tenía codificado la mitad de la proteína, no iba a tener proteína en la vida, porque era más arriesgado hacerle terapia génica porque se le fuera a insertar delante del ABL que entonces eso es importante, saber si qué defecto molecular ha habido y si ese defecto es subsanable, porque hay veces que una proteína que ha perdido capacidad catalítica, existen lo que se llaman chaperonas farmacológicas. Yo he participado en el desarrollo de una de ellas, una enfermedad lisosomal, la de Gaucher, que la mutación había hecho que se abriera el sitio catalítico, entonces se ha hecho una chaperona farmacológica que abrocha otra vez el sitio catalítico. Y eso se ha hecho por computación, viendo la estructura 3D y por dónde podían ir los puentes de hidrógeno en un ordenador. Ahora, ¿existe una solución diagnóstica o terapéutica que haya funcionado en casos sino iguales similares? Y eso muchas gracias, para los enfermos de enfermedades raras es fundamental, porque aquí que en este auditorio hay hasta personas que saben de lo caro que salen los análisis y lo que importa el dinero en este mundo, pues las enfermedades raras no interesan demasiado, no han interesado hasta el día de hoy demasiado a la industria farmacéutica, porque hay tan pocos pacientes que no pueden rentabilizar el fármaco para lo que a ellos les cuesta el desarrollo de ese fármaco. Tendrían que pagar millones al mes para poder sufragar los gastos de desarrollo de un fármaco. Pero si analizando esas capas alguien puede detectar que en otras enfermedades con las que esa persona de la enfermedad rara cruza genes o cruza características, ha habido fármacos que le han ido bien a los otros, a los que ya no eran raros, quizás se puede hacer una combinación farmacológica que le funcione al raro y se pueden reposicionar, como se dice, fármacos que en principio se habían desarrollado para otras enfermedades y aprovechar el conocimiento. Y en esto pues también ayuda muchísimo el que nos apoyemos en bases de datos y en herramientas biocomputacionales. Si cada uno, como se trabajaba a la antigua, se coge sus datos, sus pacientes, se los mete en el cajón, nadie sabrá que hay un senegalés que tuvo los mismos síntomas, o por lo menos el 50% de los síntomas de uno que aparece en México y que guarda relación con ello. O sea que el cruce, ese es otra ruptura mental que ha habido, ¿no? Otro paradigma que se ha caído o que se ha renovado, que hay que compartir datos, porque si se están generando, se está gastando en un proyecto millones de euros en sacar datos de pacientes de corazón, y esos médicos que participan en el proyecto no les da tiempo de aprovechar todo eso, lo más ético, siguiendo las reglas de Tavistock y de todo,
lo más ético es que esos datos se pongan en público para que otros médicos con otros enfermos en otros países puedan aprovecharlo. Eso tendrá que ir lógicamente con sus convenios, con todos los requerimientos bioéticos cumplidos y con toda la confidencialidad y con todos los compromisos que se quieran poner y las cláusulas. Pero lo lógico y lo humano y lo ético es compartir todos los datos que se tengan. Bueno, pues volviendo al tema de cómo vemos la enfermedad, ¿qué genes son? De esas preguntas se deduce, ¿qué genes son los que suelen estar más asociados a las enfermedades? Pues curiosamente no son los muy esenciales, por una razón muy simple que se entiende en cuanto que empieza a hablar, si no habéis caído ya, que no nacen. Las personas, los posibles embriones que están mutados de nacimiento, o sea, de formación, en genes muy esenciales, como los genes del ciclo celular, ahí no, en personas que arrastren esa mutación en todas sus células, no pueden existir porque son inviables. Otra cosa es en una célula somática, por ejemplo el cáncer, sí, que tienen mutaciones, genes fundamentales para el ciclo celular, pero terminan compensándola, desgajándose del resto del sistema y actuando por su cuenta pueden sobrevivir, pero metidas en el sistema no. Así que las enfermedades humanas suelen estar después, si son genes absolutamente innecesarios, uno puede venir con una o dos mutaciones. Imaginemos que tenemos 3 genes para la misma función y que están localizados en el mismo sitio. Nada, son como medidas de seguridad. Se me puede partir esto, pero tengo el 2 y tengo el 3. Pues alguien que venga mutado en el 1, si tiene el 2 y el 3, va a vivir toda la vida y va a morir sin saber que tenía el peligro de sufrir tal enfermedad. A lo mejor surge cuando se casa con uno que tiene la mutación en el 2 y en el 3 y sale el niño con el 1, el 2 y el 3 mutado. Entonces ya aparece la enfermedad, ¿no? Y después están los casos intermedios, o sea, las enfermedades, especialmente las raras, pues suelen estar en sitios del metabolismo no extremadamente fundamentales. Cuanto más fundamental, más pronto empieza a verse el deterioro que corresponda, pero hay enfermedades raras que no aparecen hasta los 40 o los 50 años. Bueno, estos son generalidades. El caso es que el 10% de las enfermedades humanas están influenciadas por genes generalmente no esenciales. Ahora, hay aquí una cosa que me parece a mí que no va a salir bien. Está dando vueltas. Ahora. Claro, le he dado varias veces. Está muy lento, ¿eh? ¿Es un vídeo o ¿Es un vídeo lo que...? No, no tengo vídeo. Uy, esto no sale. Vamos, ni yo sé lo que pone ahí. Sí, la compatibilidad de los programas. Bueno, sí sé lo que pone, pero no sale absolutamente desfigurado. Y además está dando vueltas, esto no está bien. Se le habrá ido la hora esa, se está autodestruyendo. Bueno, ni eso tampoco. Bueno, vamos a ver.
Lo que estamos viendo, me lo temía, que tenía que hablar al final de viva voz sin apoyo. Vamos a ver, la enfermedad, hasta hace poco una enfermedad tenía un nombre y bajo ese nombre se reconocían varios síntomas y la unión de todos esos síntomas, a eso se le pone una etiqueta, esto es obesidad, o esto es Huntington, o esto es lo que sea. Y eso es verdad, porque los humanos tenemos la necesidad de organizarnos clasificando cosas y poniéndole un nombre. Pero eso ha sido un deseo nuestro. Los bioquímicos y los moleculares estamos muy acostumbrados a que se dé el caso de que conforme han ido apareciendo las cosas, bueno, y los químicos también, conforme han ido apareciendo las cosas, uno le ha puesto un nombre. Por ejemplo, a la DNA polimerasa 1, pues se le puso 1 porque fue la primera. Pero eso no quiere decir que sea la más importante, ni la que hace la mayor parte del trabajo en la replicación. Las cosas se nombran y se clasifican como el ser humano las clasifica, pero eso no significa más que eso, que tener una cajita donde un humano lo ha puesto. Entonces las enfermedades, hoy por hoy se ve, y nos ayuda mucho, se tiende a descomponerla, a olvidarnos un poco de la etiqueta y convertir ese nombre global en una serie de características fenotípicas. Por lo que decía yo antes, porque lo importante, o sea, la mutación o la anomalía metabólica o donde quiera que esté el origen de una enfermedad, la bolita que se ha escapado, a ver cómo lo digo. Eso lleva a que aparezca un síntoma. Pues, por ejemplo, que no crezca bien los huesos, o que crezcan más largos, o que se tengan las manos más cortas, o que se tenga deficiencia mental, o que dé autismo, o que dé temblores. Todo eso son fenotipos, características fenotípicas. Entonces, si uno considera una enfermedad aislada de otra, es la misma intención integradora, ¿no? Si uno, es que es lo que no se ve ahí, si uno mira una enfermedad como un puntito aislado de otra, porque esta tiene su fenotipo y esta tiene su colección de fenotipos y la otra también, pues son enfermedades y cuando aparece uno en medio no se le puede clasificar y eso es una tragedia para un enfermo, que no le puedan decir usted tiene tal cosa. Y se le ponga una etiqueta porque esa etiqueta le permite tener un tratamiento. Y mientras no la tenga, pues nada más que se le pueden dar aspirinas, paliativos, morfina y se ha acabado. Sin embargo, si ya tiene una etiqueta, pues ya se va arrimando a los desarrollos terapéuticos que tenga su enfermedad. Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo dentro del mundo de las enfermedades raras, yo no, pero mis niños sí, mi equipo, pues lo que están haciendo es, o han hecho ya, es descomponer las enfermedades, todas las enfermedades humanas y todas las raras, por supuesto, en su fenotipo. Y después hacer una red con los fenotipos compartidos por distintas enfermedades. Entonces eso convierte una enfermedad, un punto, en un halo de fenotipo que se entrelaza con el puntito con su halo que estaba aquí y con el puntito con su halo que estaba ahí abajo. Y si uno le hace a esas coincidencias, de fenotipos entre enfermos de distintas enfermedades, los clasifica y le da una puntuación al grado de similaridad que hay debajo de esos fenotipos, porque dos pacientes, uno está diagnosticado y otro no, pues pueden tener autismo. Pero el autismo puede estar relacionado a muchos genes. Entonces, el juntar, en vez de poner enfermedad por fenotipo, lo que nos hace son subgrupos de fenotipos y de pacientes, y ahí entran, como veréis en una, si es que sale, en una diapositiva, es que mediante ese sistema de comparar a los enfermos por su fenotipo y no por el nombre de su enfermedad, por su etiqueta,
empiezan a agruparse enfermos sin diagnóstico con otros enfermos que sí están diagnosticados. Con lo cual esos enfermos se van a poder al menos tener el mismo trato en lo que corresponda que el enfermo ya diagnosticado. Pero vamos a ver hasta dónde esto se ha quedado. Los fenotipos, esta transparencia o diapositiva, lo que quiere decir es que cogemos los datos de fenotipo, como los ordenadores no entienden. Yo digo dolor de cabeza, eso mi ordenador no lo entiende. Hay que ponerle el código. Entonces hay una iniciativa internacional donde los fenotipos están codificados, tienen un número como si fuera una matrícula, y entonces eso nos facilita meter jugar con ese código en distintos programas. Eso es muy importante, a ver si conseguimos que en este mundo todos los clínicos expresen los síntomas, porque claro, hay muchos ficheros, muchísimos ficheros por todos los hospitales del mundo, que están las características de los pacientes y cómo se han diagnosticado, pero no están homogéneos. Entonces, para hacer el trabajo que hicimos de FENUMA, por el que le dieron a Armando y a Rocío el premio, pues se pegaron muchos meses compatibilizando fenotipos de enfermos, porque se puede decir migraña, se puede decir dolor de cabeza, aunque no sea exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, entonces no solamente hemos comparado las enfermedades y los enfermos por su fenotipo, sino también por los elementos que tienen dañados, qué similaridad hay entre pacientes, y todo eso pues nos ha permitido al final el desarrollo, ya no me voy a alargar mucho más, de FENUMA, que como digo hizo que sus creadores recibieran un premio de malagueños del año, me parece, en el 2014. Pues FENUMA, si nosotros le preguntamos por las similitudes entre dos genes en función de su fenotipo, pues nos dará un resultado. También le podemos preguntar en función de la función molecular qué dos genes comparten términos de función molecular, y le podemos preguntar también por enfermedades, qué dos enfermedades comparten un cierto gen, etcétera. Nos da una lista, así podemos comparar enfermos, nos da una lista de digamos de rayas de link, de similitudes entre distintos, en este caso son distintos genes, porque aquí hemos preguntado por los genes que están relacionados por la ornitina transcarbamilasa, una enzima del ciclo de la urea, y alrededor del ciclo de la urea hay muchas enfermedades raras. Y mediante este tipo de resultados, pues podemos, si tenemos creo que no lo he puesto, tenemos un ejemplo muy bonito de la metabolopatía esta de acidosis metilmalónica, que por aquí se podían incluso predecir genes que podían aparecer en un niño y tendrían los mismos síntomas, aunque todavía no habían estado anotados en ninguna parte. Bueno, pues el Decipher, el proyecto que hemos hecho con Decipher, que os voy a contar ya para terminar, precisamente hoy nos han mandado a la galerada y nos dan 48 horas para leerla, para publicarse. Y es un trabajo que para mi gusto es precioso. Hemos cogido de Decipher, es una plataforma que tiene recogidos todos los datos fenotípicos y todas las mutaciones, las alteraciones genéticas, porque no son propiamente mutaciones puntuales, sino grandes deleciones o grandes inserciones de genoma, de 6.210 pacientes, de los cuales fenotipados bien estaban 3.315 y hay en total más de 8.000 copy number variation. Y como control, pues hemos cogido un genoma estándar que hay, que se supone que es un estándar que tiene los datos de un hombre normal,
de un humano, no hombre, de un humano normal, que eso no existe. Ninguno somos normales, todos somos raros en algún aspecto, pero en fin. Ahora también se está prestando atención por ejemplo, el ciber. En el ciber hay quizás lo conozcáis, un proyecto de el genoma español, donde se va a sacar la normalidad, pero en España, que lo llevan Tiñolo y Chimo Dopaz. Bueno, pues fijaos, para mí, como veo yo, a los enfermos raros. Los enfermos raros, si le aplicamos esto que he venido diciendo, que hay que comparar los fenotipos y hay que compararlo todo, las moléculas, los fenotipos, todo. Hay que mirar el sistema en global y compararlo entre sí. Fijaos lo que está pasando con los enfermos raros, a quien nadie quería, porque también se llaman orphan diseases, porque no le interesaba a nadie, estaban huérfanos. Existe un señor o 20 o 5 que tienen una mutación en un gen y que tienen en un gen del cromosoma 5 del locus que sea. Y sabemos que tiene dolor de cabeza, autismo, no sé qué, no sé cuánto. Se le coloca, como cuando uno va de viaje y lo pega en el mapa, un pinchito aquí. Ese es todo el genoma humano, los 23 cromosomas del genoma humano. Y esto los enfermos que, cogida la información de Decipher y analizado con la tecnología nuestra de Fenuma, hemos ido con esos pacientes, hemos ido poniendo un ganchito con las propiedades de cada uno de ellos. Con lo cual, estos son 6.000 pacientes, en el mundo hay muchísimos más, en Europa dicen que hay 3 millones. Si consiguiéramos los fenotipos de todos los enfermos raros de Europa, y que estos, hombre, están secuenciados y se sabe dónde tienen la delección, pero eso ya lo están haciendo los clínicos también muchas veces de continuo, ¿no? Si todos esos datos se integraran, se mapeaban todos los síntomas de todas las enfermedades humanas. Y sería fantástico, porque hacen de avatares de cada uno de los locus de nuestro genoma. En estos que no importan, pues saldrán pocos enfermos, porque nunca nos van a salir enfermos en zonas que son muy redundantes, que hay 4, 5, 6 genes para una misma función. Nunca va a haber un pinchito ahí, seguramente, o muy rara vez. Pero sí que podemos detectar las zonas más calientes, dicho entre comillas, ¿no?, más hot, de mutación y de relación entre alteración genética y enfermedad. Y no solamente eso, sino con los fenotipos asociados a ese cambio genético específico. O sea que esto es un embrión de lo que se puede seguir ampliando, tanto como la información vaya fluyendo y se vaya incluyendo y codificando apropiadamente. Y fijaos lo que os digo, esto es de aquí voy a sacar un bocadillo, a ver si me lo permite esto. Este bocadillo lo voy a ampliar, ¿no? Tengo un ordenador que con el dedo en la pantalla se cambia y tengo la tentación de tocarlo. Entonces, fijaos lo que pasa. Aquí está un trocito del cromosoma 17. Ya me estoy pasando de tiempo, ¿no? Un trocito del cromosoma 17. La frecuencia que aparece alteraciones genéticas con respecto al grupo control entre pacientes reales de Decipher, que tienen hasta su médico puesto en la... ¿Quién ha metido esos datos? El médico está allí puesto. Y estamos viendo que aquí pues no aparecen pacientes, esto es una zona tranquila, o de genes tan esenciales, puede ser de genes tan esenciales que no nacen personas, o puede ser de genes tan redundantes que no dan enfermedad. Pero hay otras zonas como esta, que aparece aquí un pi-value, es decir, hay una gran diferencia entre los pacientes y los controles, y esto es una zona donde va a haber concentradas muchas enfermedades. Así que este tipo de integración de información proporciona información útil para enfermos no diagnosticados. Y aquí vais a ver
Está, por lo menos aquí sí se ve, pero está pensando cómo los puntitos azules, cuando se agrupan los enfermos en función de su parecido fenotípico, funcional, es decir, de GO, de HPO y de toda la ontología que se están usando aquí, pues empiezan a verse enfermos sin diagnóstico, pero en bastantes casos, vamos, estos azules, entremetidos y asociados por varias, con una alta probabilidad, con otros que sí que tienen un diagnóstico y que lo han metido en Decipher, simplemente por su parecido de las características bioquímicas y moleculares que presentan. Y esto todavía lo tiene mucho más fácil, porque aquí casi todos son rojos y se le han agregado 1, 2, 3, 4, 5, como 7 personas que no tienen un diagnóstico. Pues lo más probable es que tengan la misma enfermedad que los puntos rojos. Así que este esfuerzo de asociar una enfermedad con todos sus fenotipos, con todas sus interacciones, porque también se ha metido información sobre interacción proteína-proteína, sobre el punto de la ruta metabólica donde están localizados, sobre si están o no en el mismo compartimento celular. Es decir, cogiendo una enfermedad y desgranándola, o enfermedades tipificadas, y desgranándola en sus características fenotípicas y funcionales también, nos está permitiendo, de hecho ya ha habido algunos casos que hemos dicho pues que va a tener esto y han ido a buscarlo y se han encontrado. Entonces, es una prueba de que yo tenía razón cuando empecé a decir que hay que integrar y hay que fusionar los datos si se quiere sacar partido de ellos, ¿no? Y vamos, no lo digo yo, lo dice un montón de gente. Y lo dice la vida, porque es que va por ahí. La medicina hoy por hoy, el diagnóstico va por ahí, como los que os dedicáis a esto sabéis. Entonces, esto era para presumir, porque la galerada que me han llegado hoy, la última diapositiva que he metido. Los fundamentales responsables de esto han sido, Juan Antonio, pero iba de jefe, Armando, Aníbal y Rocío. Ahora, como hay que irse fuera para poder volver algún día, pues Armando está en el MBL y Rocío ahora mismo también está en el MBL, en el Embolado de Heidelberg. Y bueno, contamos también con Manuel Corpa, que nos abrió las puertas de Decipher, porque él trabajaba en Decipher, con lo cual tuvimos acceso gracias a él a toda esa información. Y Juan Antonio Ranea, que está con nosotros en el grupo y que se quedará con la parte bioinformática de nuestro grupo. Vamos, de hecho ya la capitanía. Sus fotos están aquí, pero ni son todos los que están, ni están todos los que son, porque esto, y más con la miseria última de los recortes, pues ya esto, cada día quedamos menos de las fotos. Pero bueno, tengo que daros las gracias por haber venido a escucharme. Yo esto lo había programado para 1 hora, creo que me he comportado. Y bueno, 50 minutos, no sé. Y os doy las gracias a vosotros por venir y a los que han permitido que la parte que he mostrado de nuestro trabajo sea posible. Hemos utilizado las instalaciones de bioinnovación, de computación. Hemos utilizado los datos de Decipher, los datos de Orphanet, y estos de aquí abajo pues nos han dado dinero, bien en personal o bien de múltiples, para todo lo que hace falta para tirar con esto. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, hija. La verdad es que es impresionante cómo ha evolucionado esto en unos años. Ya te digo, a mí me lleva con la lengua afuera, porque yo ya voy para mayor. Félix Rodríguez de la Fuente, la biología y todo ha evolucionado muchísimo, ¿no? Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta por aquí?
Sara. Hola. Sí, sí. De IBIMA, ¿no? ¿La red vuestra de la UMA es gratuita? La del FENUMA, sí, eso está abierto a toda la web. ¿Eh? Que vinieron a... Hicimos un curso y si queréis se repite. El problema que tienen estas plataformas que se abren a la web, y ya FENUMA dentro de un año tendrá el mismo problema, y es que los datos están creciendo muchísimo, como se deduce de lo que he hablado. Y si no nos pagan a alguien, pero alguien a nivel técnico, lo podía hacer hasta un bedel de la universidad, pero no los ponen a hacer esas cosas. A meter datos, las bases de datos se nos ponen viejas. Y claro, si tú le dices a alguien que va a hacer la tesis metiendo datos, te manda freimona. Entonces, como no hay apoyo para mantenerla al día, pues se quedan. Ahora, para nosotros sí que hacemos un backup, pero ya no es amigable, o sea, nosotros tenemos muchos datos guardados en el ordenador que no están en FENUMA, porque meterlo en FENUMA significa picar toda la información, y para eso haría falta, pues mira, si esto fuera un sitio más que apoyara bien a los investigadores, pues parte del servicio de apoyo al de desarrollo informático, ¿cómo se llama? El Servicio Central de Informática nos podía dedicar alguna persona para estas cosas, para que las plataformas que se han generado en la UMA se puedan seguir manteniendo en la UMA. Pero con un becario yo no lo voy a martirizar metiendo... La pregunta es, por ejemplo, el fenotipo, porque nosotros vino un Pfizer y en teoría recetarlo y todo, y un coste, es cuando el fenotipo lo que hay que clasificar yo para mí, o la misma persona, no la misma persona, porque son muchos datos, según un mismo criterio. Si yo claro, de Decipher traemos el gen, o sea, el gen que está mal, de dónde a dónde está mal, y los fenotipos que han metido los médicos de referencia, pasado a HPO, si no lo están, ¿sabes? Pero yo para mí... Y después, por otro lado, de esos genes, ¿no? De esos genes podemos... Decipher ha sido un trabajo y la creación de FENUMA de otro. Para la creación de FENUMA no solamente se trajeron los datos de Orphanet, que también viene el gen, el centro de referencia y los fenotipos asociados, o de OMIN, que también se integró en la información de OMIN, sino que también se integró información metabólica, información de proteínas, dónde, en qué compartimento, en qué tejido están esas proteínas. Entonces se jugó con la coincidencia de todos esos factores. Si yo me voy a la parte clínica, sí, porque yo te digo desde la consulta de genética, te viene un ejemplo, como otro puede ser otro cualquiera, retraso madurativo, de sí. edad, ahí viene retraso madurativo, ya el grado de retraso madurativo de ese niño que puede ser espectroautista, que es espectro. Por eso digo, para esa confluencia de datos, salvo que yo me refiero solo a la duda mía, lo vuestro lo veo más objetivo en la parte biológica o de genética, claro. Me falta, tengo una dirección de tal a tal que te dice exactamente el sitio y demás, pero el fenotipo yo lo que veo en la valoración del fenotipo, que salvo que sean clínicos con el mismo criterio, es como... Es que es lo que he dicho, que habría que hacer, y de hecho se están haciendo congresos. ¿Qué clínicos os valoraron, por ejemplo, en vuestro caso? Eso digo, ¿dónde están los clínicos con los que habéis colaborado para que yo te diga es un retraso madurativo de tipo psicomotriz, de comportamiento, de lenguaje? Pues hemos hecho de todo, un poco las cosas que eran muy obvias, pues las hemos solucionado nosotros, en otros casos hemos preguntado, pero que costó meses convertir los términos de OMIN, la clasificación de OMIN, hacerla compatible con la de Orphanet, que son las dos fuentes de enfermedades genéticas. Preguntando, pero fueron años, y además, fíjate tú, por eso te digo que estos grupos, los grupos que nos dedicamos a esto, tenemos que tener de todo, porque nosotros tenemos farmacéuticos, biólogos. Es que a
hablamos de lo que hablamos hace 6 años. ¿Dónde están los clínicos? ¿Dónde es lo está? que yo digo, bueno, pero el criterio clínico es el que te hace asociar fenotipos. ¿Está bueno? Hablamos de esto. Pues yo sería feliz si los clínicos vinieran a colaborar. Yo sería feliz. Mi experiencia, la verdad es que en algunos casos pues sí que han colaborado, pero pues no sé qué decirte. No surge la cosa de porque no tenéis horas libres, porque no podéis venir a trabajar, por la dedicación. Oye, porque yo también tengo mis clases, yo no puedo estar todos los días con la pipeta en la mano o hablando de ciencia, que más quisiera yo. Entonces, por múltiples factores, a lo mejor por la distancia física. Es curioso que efectivamente que yo esté colaborando con gente del Sanger Institute o de Madrid con Pablo Lapuncina, o que también tenemos un manuscrito ahora en danza, o con Tony Ribe en Barcelona, y aquí en Málaga todavía no está nada en marcha. Pues yo tendré mi parte de responsabilidad, pero he hecho lo que he podido, organizar cursos FENUMA. Quería preguntarte, esos fenotipos, ¿qué criterios es el criterio, no sé, de un código CIE, que te lo puede hacer? Cuando has hablado de diagnóstico, ¿no? Hay una codificación oficial en teoría. Nosotros hemos utilizado la nomenclatura HPO, Human, que es por donde hay varias competidoras, pero parece que está ganando la Human Phenotype Ontology, que está ahora mismo dentro del catálogo del NIH. Sí, creo que sí, que si abres la ventana donde te metes en PubMed, si despliega, hay una entrada a HPO, a la Human, que he sacado yo ahí y entonces yo creo que también en eso es que llevamos, esto ha evolucionado muy rápido. Como decía Kika, prácticamente la tecnología ha evolucionado tan rápido que la parte de ciencia no da tiempo a adaptarse a todo eso. La parte de la clínica, pues lo normal es que antes el informe o un historial no salía del hospital y lo tenía el médico, o en la medida que están avanzando las tecnologías, las TICs, en el punto en el que ahora existen las redes, que la información puede viajar de uno a otro con un clic, es quizá una necesidad y una responsabilidad el que todos contribuyamos a esa base de datos general. Entonces, como hasta ahora creo que no estaba la posibilidad, pues los criterios, los distintos, o sea, se utilizaban distintas nomenclaturas, los fenotipos, ¿sabes? Eso, si es con las mutaciones y muchas veces te vuelves loco, que dices la biología es más objetiva. Fíjate que vamos solo a decir cuál es esta mutación. Bueno, pues para decir esta mutación hay versiones anteriores de transcritos, o sea que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión un poco de tiempo, de la capacidad y del esfuerzo de todos, del clínico, en ajustar cuando dice que este tiene este fenotipo, pues es ese fenotipo, ¿no? Es como cuando haces una base de datos, que es como una Excel, lo que no puedes es meter en una columna campos abiertos. Oye, pues este tiene no sé qué, este tiene no sé cuánto, no, tienes que coger, hacer un desplegable y marcar uno entre, ¿sabes? Y al final tienes que fijar ahí. Entonces, en eso yo creo que es lo que todavía nos queda muchísimo, pero llegará, la medida que también estas tecnologías nos guíen de cómo ir haciéndolo, ¿no? Porque la verdad que es una maravilla cómo se pueden integrar los datos. El problema que ahora mismo tenemos es que, bueno, pues que tenemos que ponernos todos en la misma página y decir, oye, vamos a hacerlo de una forma. Y que haya de hecho, esto yo creo que es un consorcio. Hay un consorcio internacional para hacer crecer la Human Phenotype Ontology, para convencer a todo el mundo que exprese los síntomas bajo esos códigos y de una misma manera. Pero eso trasciende de lo que yo no soy médico, entonces yo no la parte de, digamos, del fenotipo de que si le duele la cabeza o le duele el hígado o tiene las transaminasas altas en un momento determinado, eso yo no
lo codificamos, pero no es nuestra especialidad, o sea, no. Era quien no había colaborado con nosotros. Profesora Sánchez, ha sido una maravilla su intervención, la verdad, su ponencia. Yo soy psiquiatra y clínico. Entonces, a mí, cuando usted habla de esas clasificaciones fenotípicas, me recuerda mucho lo que en psiquiatría se ha hecho, ¿no? El DSM, las clasificaciones estas nuevas, que son el CIE-10 o el DSM-3. Es decir, que se ha desmenuzado el diagnóstico, la esquizofrenia. Bueno, pues ahí, en vez de definir la esquizofrenia, lo que se ha hecho ha sido analizar hasta encontrar 40 o 30 problemas fenotípicos, pero el problema sigue siendo para los clínicos el mismo, porque al final tienes que hacer una síntesis. Claro, como trabajo analítico es maravilloso, pero a la hora de la verdad tienes que hacer una síntesis y aplicar una medicación, ¿no? Que al final, por decir la verdad, es la misma en el primer punto de la esquizofrenia que en el último. Es decir, que al final no tenemos demasiado en cuenta los fenotipos, sino que resumimos y damos un tratamiento que es parecido al tipo de esquizofrenia que sea. Cuando una cosa funciona no hay por qué tocarla, es decir, si en la esquizofrenia hay varios fármacos que funcionan, no hay por qué tocarlo y no hay por qué cambiarlo. El problema está cuando aparece alguien que tiene unos síntomas de la esquizofrenia y otros de otra cosa y que no se le puede poner una etiqueta. Entonces hay que buscarle ya no por la capa fenotípica, sino por la capa funcional, si tiene las mutaciones en el mismo sitio, o por lo menos en elementos de una misma ruta metabólica, las coincidencias que hay, tanto de aspecto, porque el fenotipo tomado en sentido amplio, pues también incluiría el metabolismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fenotipo, es fenotipo funcional, estructural, es decir, las características moleculares y hasta morfológicas, ¿no? Hay distintas en Go, hay distintos árboles y entonces todo eso le llamamos características funcionales, pero en realidad pueden formar parte del fenotipo. Entonces, analizando las coincidencias que hay entre dos personas, una tiene diagnóstico y la otra no, y que no lo haga un ordenador, porque si no nosotros nos vamos a estar entre papeles y entre bases de datos comparando, pues quizás nos oriente por lo menos en los síntomas que comparte con otro, si le podemos buscar el origen de su enfermedad por los mismos pasos o por las mismas rutas que tiene el otro, o si algún medicamento del otro le puede servir a este. Es lo que nos puede iluminar, porque nosotros trabajamos para algo que sea útil en enfermedades raras, y esto así lo es, porque las enfermedades raras puede ser que aparezca en una ruta metabólica secundaria, pero que reparte para otra ruta metabólica donde el tapón que se hace aquí puede ser arreglado revirtiendo otra ruta o algo así. Entonces, para ese tipo de cosas, de reagrupar a los enfermos y buscarles soluciones terapéuticas o soluciones diagnósticas, pues sí que esto es mucho más largo cuando se explica. Estas son las bases de datos que se han integrado y que son Go, que son funcionales, fenotípicas, todos los genes de Orphanet con todas sus características, OMIN. Y claro, si eso lo tiene que hacer una persona para cada paciente buscando por todas esas fuentes y apuntando, eso no puede ser, eso sería buscar una aguja en un pajar. Y estas cosas pues por lo menos le dan pistas. Esto no es una herramienta diagnóstica, es por si el que tiene que diagnosticar se puede beneficiar de los resultados que le den. Y claro, en cuestión de neurobiología son las asignaturas pendientes, las grandes asignaturas pendientes, el cerebro y el sistema inmune. Lo demás en muy poquito tiempo va a estar muy controlado. El hígado ya prácticamente no tiene secreto, de hecho hay un proyecto para hacer el hígado casi artificial in silico, pero la cabeza y el sistema inmune, y sobre todo la cabeza, esos son palabras mayores que nos va a costar muchísimo tiempo
poder descifrar todo lo que hay ahí. Y la esquizofrenia, eso debe de tener. De todas las aminas biógenas, yo creo que todas tienen que ver con la esquizofrenia. Todas. Y claro, y encima heterodimerizan sus receptores, pueden hasta heterodimerizar, el de la histamina dimeriza con el del D2. En el síndrome de Tourette están mezclados, o sea, una familia que no tiene histidina descarboxilasa, o sea, no hace histamina, tiene síndrome de Tourette, cuando el síndrome de Tourette se había asociado a la dopamina. En fin, que eso es ya eso es una red tan brutal que hará falta Fenuma y Superfenuma y Fenuma Next Generation. Claro, bueno, pero estos son los primeros pasos en esa integración de la información, ¿no? En la capa del genoma, la capa estructural, con lo que uno nace, esa parte de cómo se expresan los genes en un momento determinado, es decir, el transcriptoma, pues tú lo tomas hoy y mañana tienes que volver a consultarlo. Un poco el genoma tiene esa base que, bueno, parece que no que permanece ahí, ¿no? Aunque se encienda, se apague. Después el están los genes. Claro, no, están los genes. De hecho, está la información. Ya después, como decía muy bien Kika, lo que quiere hacer la célula, lo que puede hacer y lo que... Eso pues ya son otras decisiones, ¿no? Pero muy interesante porque todavía estamos en un punto inicial, pero la integración de todas esas capas son la base del conocimiento. Bueno, es verdad que decías que el conocimiento está solo en la mente, ¿no? Pero por lo menos de la información, y eso, integrarlo es fundamental. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Efectivamente, lo que es el conocimiento está en la mente humana, de momento, porque el traspaso, como decía ella, de todo lo que está escrito en todas las bases de datos de los clínicos a las HPO, eso lo tiene que hacer un humano, eso no lo puede hacer un ordenador. Claro. Eso ahí tenemos los humanos que decís y humanos con conocimiento de causa. O sea, yo no, en algunas cosas me atrancaría, ¿no? Tendría que preguntar. Si, como dices tú, paso 1, paso 2, como has dicho tú, lees un... Retraso madurativo, psicomotor, trastorno del comportamiento, espectro autista, retraso solo del lenguaje. A ver. Un ordenador espectro autista Negativo, sí. con autismo ya no puede ser que no lo reconozca, ¿no? O no sé el cómo. retraso del lenguaje cuando te viene con 2 años, cuando te viene con 4 años. ¿Qué tipo de...? Porque claro. El fenotipo, que es muy difícil Claro. identificar. Ahí hay que, y después también nos pasa que a esta parte de la genética, o que ahora el clínico, bueno, en todas las especialidades son muy buenos, ¿no? Pero al final tiene que haber una pieza que traduzca un poco a la genética y tal, porque en enfermedades raras hay clínicos que ven un fenotipo y lo clavan. Claro, pero todavía nos falta ahí un poco. En neurología es lo que yo veo a veces muy complicado el estudio genético, porque hay tantas clasificaciones, subtipos tan variados, que tú para discernir qué estudio sigo genético, que dice, bueno, pues técnicas de imagen de apoyo para yo discernir, pues que se inicia era infantil, no te puedo hacer un panel de todo. Ahora hay mucho interés en globalizar y unificar la información, porque si no se hace eso, se va a ir más lento. Bueno. Sí, eso es. También datos bioquímicos, de imagen. Ahora, si tú, este tipo de cosas que ahora se está empezando, y efectivamente en el reconocimiento de fenotipos se puede hacer mucho más y se puede afinar mucho más cuando se ponga la gente de acuerdo. Tampoco va a ir una de punta de lanza inventándome yo, pobre bióloga, un listado de fenotipos. No, eso tiene que ser un consorcio internacional, de un proyecto europeo, americano, de donde sea, pero que coja buenos clínicos con mucho volumen de pacientes que hayan visto mucho en esta vida ya
y que sepan hacer una clasificación con una codificación como pasó con las enzimas o como va a pasar con los genes o como todo. Y cuando eso esté hecho, los demás empezamos a usarlo, pero es una temeridad ponerse a hacer una cosa que tenga más fenotipos inventados. Eso es no hacer nada, porque eso no va a ninguna parte. Tiene que ser algo que vaya a perdurar en el tiempo y que sea internacional. Una forma de trabajar también del clínico, porque claro, tiene que recoger todo el historial clicando en campos cerrados, que eso, ¿no? Pues el fenotipo, ¡pam! Pero eso lo bueno, ese esfuerzo o este tipo de esfuerzo, lo bueno que tiene es que nos va a dar un diagnóstico, pero te puede orientar por dónde tienes que buscar. Porque cuando tú tienes un paciente que te dice unos cuantos síntomas que no pegan con mucho, y ahora ¿qué le hago? Y le hago el genoma entero, el transcriptoma. Pues bueno, voy a meter en los fenotipos que me den más o menos los genes. A partir de esos genes veo si los genes que salen comparten otras cosas, esas posibilidades, y se va uno orientando, y a lo mejor con una simple PCR de un solo gen has dado con lo que tiene. A lo mejor eso sería en el mejor de los casos, y a lo mejor no, pero va orientado por si es el metabolismo de aminoácidos, porque claro, en una ruta te puede estar fallando el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, entonces, pero por lo menos te puede orientar por el trocito de biochemical pathway, ruta metabólica que te tienes que meter a estudiar. Y no tenerte que gastar hoy por hoy 10.000 euros en el genoma entero para que ahora no sea el genoma, para que ahora sea que se ha metilado el gen porque te falta ese adenosin. La secuenciación prácticamente está ya casi, porque se han reducido mucho los costes, prácticamente puede estar un exoma ahora mismo, puede estar en unos 1.500 euros, ¿no? Una cosa así. El problema es que también cuando analizas eso te puedes encontrar variantes que no conoces, no se han descrito y son variantes significado incierto, una missense, que entonces se genera otro problema. Las tecnologías y el conocimiento va rápido, pero todavía, hombre, nos hace falta integrar muchas cosas, ¿verdad? Los CNVs. Está relacionado porque te viene familia descrita con un panel de epilepsia que hemos pedido. Le digo, sí, pero tú me lo tienes que relacionar si tiene que ver también, aparte de la epilepsia, con retraso madurativo. Entonces viene el razonamiento. Familia descrita, 2 casos descritos por ahí, también con retraso madurativo. Familia descrita sin retraso madurativo. Claro. También hay pocos datos, que cuando haya más, pues no, seguramente... Porque ya describes una deleción, una duplicación concreta. Yo creo que me la relacione, ¿no? Al laboratorio, creo que por la vía bioinformática, así vale, es causa de epilepsia, vale. Y eso no es homofórmulación, es una variable probablemente patógena. Pero necesito que también, porque el padre me está preguntando, ¿y esa es la causa del retraso madurativo? Y si tengo otro, va a pasar lo mismo. Familia que cría también, ¿no? Porque es poco descrito, ¿no? Eso es tan importante, esta red, claro. Cuanto más publicada hay, más se sabe. Pero eso para que una red, cuanto más datos tenga, un consejo genético con eso. Las probabilidades salen más ajustadas. Entonces, o se unen los datos, y se unen los datos de una manera bien establecida, con buenos códigos, con códigos sólidos, ¿no? O esto no funciona. Vamos, no se va igual de rápido en el avance, ¿no? Ahora, esto estoy viendo yo que es tremendo, lo de las enfermedades raras, es un drama tremendo, y lo peor es que, claro, estas capas, tú en la capa de arriba de que no le dé usted a su niña tantos pasteles se puede actuar. Incluso le puedes quitar la patria potestad, ¿sí? A la madre. En la genética, vamos a ver con el CRISPR, si nos dejan modificar las células somáticas, pues algo haremos también, pero en muchas de ellas no se va a llegar a tiempo, y es tremendo
Yo siempre digo, yo no soy médico, pero los médicos no podéis decir eso. Cuando un padre os dice, mi hija tiene tal o mi hijo tiene tal enfermedad, y yo le digo, yo puedo hacer lo posible porque tú puedas tener una pista de por dónde va molecularmente el error, pero yo no sé si en el tiempo que te han dado para tu hija se va a poder hacer todo el resto. ¿Alguna Así preguntita que cuanto más? más se haga para correr, ¿no? Ya, sí, sí, sí. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues la verdad, Kika, que es muy, muy interesante y los avances impresionantes. Bueno, Muchas pues gracias. entonces... Este es mi oficio y yo disfruto haciéndolo, así que para mí no es un trabajo. Y el de investigación y además el de formación de los alumnos, que es la parte también más, ¿no? Que todo esto tenemos Muy que dejarlo gratificante claro. entrar aquí y ver que uno, mira, uno, que yo recuerde, que lo mismo se me ha escapado alguna cara, pero 1, 2, 3, 4, 5, Sí, sí, sí. y si hay 2 o 6, pero Ya ves, 6. ya ves. Alumnos de Kika, claro. Un claro. granito de mí hay Hombre, un montón. en alguno un de montón, vosotros. un montón. Bueno, Y pues eso nos pueden dejar sin investigación, pero vosotros hombre, estáis tenemos de que pie. seguir con el esto, claro, claro, claro. Bueno. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Recordaros que las jornadas se repiten todos los jueves, los segundos jueves de cada mes. La siguiente ponencia seguiremos con el tema de las enfermedades raras. Como sabéis, siempre lo hemos dividido un poco en la parte de los nuevos avances, la investigación, como es el caso hoy que de la jornada y de la presentación de Kika. La siguiente nos la imparte Sara, que es la parte más clínica de las enfermedades raras, la que muchas veces se enfrenta con ese paciente y pues tiene que explicarle pues esas cosas a los pacientes y a los familiares, ¿no? Y bueno, que sepáis que estáis todos invitados y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Mira una... Ah, vale, yo te lo cierro ahora. Mira, tengo que... Me tienes que firmar aquí un poquito. Déjame un boli, papá. Que esto es la asistencia, ¿sabes? Y para los niños que piden la acreditación, ¿sabes? Entonces son el papel. No, tú tienes que tu asistencia, como que has venido y tal. Entonces yo ya he rellenado tu nombre, esto no hace falta, el teléfono tampoco. En realidad un email sí y un DNI y después tu firma para... Pues hay que acreditarla, que ha venido el ponente. La genómica, a ver si el puntero funciona. Hoy el puntero, el ratón. ¿En la mesa mejor? Sí. Pues unos aparatos que tanto el aparato, como dice Emilio Alba, como ya cada vez es más fácil, el aparato es caro, porque es caro, pero cada vez es más fácil, nos puede dar en muy poco tiempo muchísimas lecturas de secuencia, la tecnología de nueva generación. La proteómica también ha avanzado mucho, de tal manera que desde una muestra incluso unicelular se puede, o de un grupito de células pequeños, se puede obtener información de qué está expresando esa célula en concreto. Y la metabolómica nos dice los cambios que en los productos metabólicos se están dando por cualquier acción, o bien por una enfermedad, o por un tratamiento farmacológico, o como sea. Y en este caso,
Esta tecnología son muy complicadas, con algunas de sus versiones yo me lío en los fundamentos, porque además es que está avanzando y está evolucionando a una velocidad brutal. La proteómica se basa fundamentalmente en electroforesis bidimensional y espectrometría de masa, fundamentalmente en espectrometría de masa, y la metabolómica pues también tiene espectrometría de masa. Las de control de flujo también se pueden apoyar en distintos tipos de cromatografía, combinadas con radioisótopos. En fin, hay distintas técnicas, pero el caso es que ya podemos tener un listado completo de, en cualquier muestra biológica, todos los genes que tiene esa muestra, todos los genes que se están expresando en esa muestra, todas las proteínas que se hacen en esa muestra y todos los metabolitos, es decir, todas las moléculas que pueden estar interviniendo en la vida de esa célula. Y esto, por no alargarlo mucho, pues es lo que quiere decir un poco el eje de la biología molecular, que de los genes saldrían los mensajeros, de los mensajeros las proteínas. Pero tenemos que tener, muchas veces tenemos que pensar, porque no se puede matar mosquitos a cañonazos. Estas tecnologías están abaratándose, pero tampoco están las cosas como para tirar el dinero. Entonces hay que pensarse muy bien qué nos trae más cuenta en un momento determinado, si tenemos que abordar un proyecto de secuenciación del genoma completo de ese individuo, o nos basta con tener simplemente las copias y las cantidades de los mensajeros, o es que nos viene mejor saber nada más que la cantidad de los mensajeros, de todos los mensajeros, que realmente como estuvieron en un principio codificados. Y otras veces pues nos basta también con la proteómica, porque eso nos puede indicar, al fin y al cabo, una cosa que no he comentado de la anterior diapositiva. Del siglo XX se terminó el proyecto Genoma Humano, entonces entramos en la época genómica y se pudo hacer posible un sueño de un señor, o una reflexión filosófica de un señor un momento que nunca me acuerdo del nombre, von Bertalanffy, en los años 53, propuso que los sistemas vivos deberían de estudiarse desde un punto de vista holístico. Quiere decir, no reduccionista como habíamos hecho antes, una proteína, un gen, una característica, sino el todo. Porque si uno ve una hormiga, no se imagina un hormiguero, que es una estructura que parece pensada por alguien que tiene cerebro, porque tiene de todo, tiene almacén, tiene dormitorios, tiene de todo. Entonces, este señor dijo que todos los sistemas complejos, incluido la vida, pues debían de estudiarse integrando, y desde un punto holista, integrando todas sus características. Y gracias a la evolución tanto del puzzle de las piezas como de la tecnología para poder analizar todas esas piezas, eso se está haciendo realidad. Y vengo a hablar de genética y cómo puede ayudar la genética en las enfermedades, ¿no? O sea, cómo se pueden estudiar la importancia de la genética en las enfermedades humanas. Y me voy a salir un poquito, si me lo permiten, de la genética, y voy a hablar en realidad de todas las biomoléculas, de DNA, proteínas, mensajeros, un poquito de todo, porque realmente, siguiendo esa filosofía que es la que impera ahora mismo, no basta con los genes, sino hay que poner esos genes en movimiento, en acción, hasta que llegan a proteínas, y esas proteínas hacen lo que tengan que hacer, ¿o no? Y entonces estaremos enfermos. Entonces ya ha surgido el concepto empezó primero el de Systems Biology, biología de sistemas complejos. Y ahora ha surgido ya, se nombra la Systems Medicine, la medicina de sistemas, que trata de comprender, pues eso, la salud y la enfermedad como un global. Así que hemos pasado de tener los libros de texto uno por uno a querer tener
a estar caminando hacia la utopía de poder construir un ser humano o entender, si no se puede construir, por lo menos entender a un ser humano desde sus piezas más básicas, que son las moléculas. Y claro, eso, como he dicho antes, ese sueño se hace posible gracias a que se han desarrollado tecnologías que nos pueden dar miles o millones de datos simultáneamente. Y entonces apareció, como todos sabréis, la genómica. De las enfermedades raras. Pues muchísimas gracias. Os paso la palabra. Gracias a vosotros por la invitación. Voy a centrar un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos los responsables de que hoy esté yo aquí contando mi visión de la relación de la genética con las enfermedades en general. Aunque, como él ha dicho, yo he estado trabajando casi toda mi vida o bien en asuntos relacionados con el cáncer al principio, digamos como la mitad de mi trayectoria, y posteriormente pues ya me diversifiqué un poco y también he tratado temas de inmunología y de enfermedades raras, y ahora lo mezclo un poco todo. Al final de mi vida profesional voy a cerrar el círculo, porque uno de los últimos artículos ha sido casi volver al comienzo, pero renovado con toda la tecnología de biología molecular. Y además todo junto, porque la enfermedad sobre la que hemos visto la relación entre la glucólisis y el metabolismo de poliamina es neuroblastoma, que es un cáncer pediátrico raro, aunque hay muchos en porcentaje, un porcentaje importante de los cánceres pediátricos, pero en la población general es un cáncer raro. Bueno, entonces todo esto me llevó... Ya está. Espero daros... No tenía muy claro cuál era la especialización del auditorio ni la composición del auditorio. He tratado de hacer una cosa que no fuera demasiado básica, demasiado divulgativa, pero tampoco demasiado complicada tecnológicamente en cuanto a detalles técnicos, ¿no? Y también va a estar impregnado de mi propia experiencia. Bueno, pues ¿cómo se generó el conocimiento biológico, biomédico? Yo soy bióloga y entonces mi origen fue la biología. Entonces me he dado cuenta de que durante el siglo XX estábamos empeñados estábamos frente a un puzzle de millones de piezas, que era conocer cómo funciona un ser humano o un mamífero o cualquier ser vivo. Pero eso es un puzzle de millones de piezas. Y empezamos a poner fichas y empezamos a estudiar las cosas de una manera reduccionista, y apareció, pues por un lado, las descripciones de las características asociadas a zonas del genoma, por otro lado las bases de la biología molecular y cómo esa genética se iba moviendo y iba haciendo cosas, pero eran todo poner piececitas. Ya al final es que cada plano de la biología molecular nos da una información distinta. Como dice ahí, la genómica es qué potencial tiene esa célula, qué podría hacer de algún modo y qué no podría hacer. La transcriptómica es planeo hacer, es decir, estoy transmitiendo la información para fabricar algo. La proteómica es la que se encarga de hacer el trabajo, es decir, de coger dos moléculas, hacerlas chocar, hacerlas interaccionar, porque la vida no es nada más que un montón de colisiones muy bien organizadas. Y los metabolitos es lo que realmente lo que nos importa. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio físico, termodinámico, entre lo que entra en nosotros y lo que sale de nosotros. Y lo que entra y lo que sale son metabolitos. Es decir,
Cuando nos hacen un análisis de sangre, nos miden la glucosa, el colesterol, todo eso son metabolitos, porque son los que se mueven alrededor de nuestro cuerpo. Y los que hacen la función de que aparezcan son las proteínas. Entonces, dependiendo de la pregunta que se haga sobre un enfermo, pues vendrá bien a aplicar una tecnología o aplicar otra, dependiendo del problema donde sospechemos que puede estar. Entonces, como digo, en muy poco tiempo, fijaos como de la secuenciación de Sanger, que no es por presumir, pero la primera que secuenció algo en Málaga fui yo, con 2 placas de vidrio, una de esas que me ponía de urea y poligrilamida, la barriga llena. Dicen que la poligrilamida sin gelificar es neurotóxica, ahora me lo explico yo todo, porque yo me llené mucho la tripa de poliacrilamida. Porque la cinta, y voy a decir por qué, porque la cinta americana que yo usaba en California era muy buena, pero la cinta americana, esa platea que vendían aquí, no pegaba lo mismo. Era como si fuera de los chinos, entonces se salía el gel por abajo. Bueno, pues de aquel cutrerío de secuenciaciones que os estoy hablando de los años 90, hemos pasado en nada, en 20 años. 20 años no es nada, pero ha sido mucho para la biología molecular y para la genética. Pues ya fijaos en los precios, cómo ha crecido la tecnología. Ya se habla no de la next generation, sino de la next generation. Ya son 2 órdenes de magnitud de generaciones, o 2 órdenes de generaciones. Fijaos que costaba, y además el precio ha corrido incluso, o ha bajado incluso más, porque aquí, si yo no recuerdo mal, esto es un 8, quiere decir que costaba la primera secuenciación de un genoma fueron 100.000 euros. 100 millones de euros. 100 millones de euros. Cuando apareció esto con Sanger y la Third Generation Sequencing, la tecnología de segunda generación ha conseguido que se pueda hacer un genoma, esto es 7, 6, 5 que veo desde aquí fatal. Vale. Sí, siéntate y si quieres ahora yo te quito la silla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy es el tercer día de las jornadas. En las primeras jornadas, en los 2 primeros días de jornadas, que intervino el doctor Emilio Alba y la doctora Márquez, estuvimos tratando el tema de la oncología, la genética y la medicina desde el punto de vista de la oncología. Una vez que hemos terminado estas 2 sesiones, comenzamos otras 2 sesiones que vamos a tratar especialmente el tema de la medicina, la genética y las enfermedades raras. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Francisca Sánchez. Ella, como todos le llamamos, Kika. Ella es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga. Ella nació en Ceuta, aunque casi toda su vida pues la ha pasado aquí en Málaga. Ella estudió biología en Granada, después pasó a la facultad con un grado de bioquímica y pues hizo su tesis en Málaga. Una vez que terminó su tesis, en la etapa postdoctoral estuvo en la Universidad de Roma, en Italia, y en la universidad, ella en California, donde estuvo haciendo sus estudios de postdoctorales y estuvo varios años. De nuevo volvió a Málaga y trabajó en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de Málaga, donde pues ha sido profesora durante muchos años y después obtuvo la cátedra de Bioquímica y pues ahora es el cargo que tiene de catedrática de Bioquímica. En la línea de su investigación ha estado centrada fundamentalmente
Pues en los aspectos moleculares de las enfermedades raras. De hecho, ella es directora, o sea, es investigadora principal de uno de los grupos del Centro de Investigaciones en Red, CIBERER, que se dedica al estudio de enfermedades raras, y también centrada en los estudios moleculares del cáncer. Bueno, dentro de la facultad muchos de nosotros hemos sido alumnos suyos y la verdad que es un placer tenerla con nosotros. Ella es una de las profesoras que más cariño tienen allí tanto alumnos como profesores y bueno, pues la verdad que es un placer tenerla hoy entre nosotros y nos va un poco a presentar su ponencia de la genética o genómica en el estudio